La palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Señorías, el pasado 11 de abril el Gobierno del Principado de Asturias presentó ante el Pleno de esta Cámara 3 proyectos de ley que, por un importe total de 343 millones de euros, tenían como objetivo paliar las limitaciones de la actual situación de prórroga presupuestaria y aprovechar hasta el último euro que tenemos a nuestra disposición en momentos en los que todo es poco. 2 de estos textos fueron aprobados 2 semanas después y ya se están traduciendo en proyectos, ayudas y pagos. Ya son, como planteábamos y demandábamos al pedirles su voto en aquel Pleno, más recursos para Asturias en tiempos de menos recursos. El tercer proyecto de ley, que supone 76 millones de euros para amortizar la deuda de este año que la prórroga no cubre, contenía un error puesto de manifiesto en el informe de los servicios jurídicos de esta Cámara, que no pudo ser subsanado como hubiera sido deseable y ha ocurrido tantas otras veces en el propio trámite parlamentario. Ante esa imposibilidad, el Gobierno retiró el texto para modificarlo de acuerdo a las propuestas plenamente compartidas del informe del letrado. En efecto, tal como reflejaba dicho informe, la modificación presupuestaria que esta ley supone se corresponde con la figura de ampliación de crédito y no con la de suplemento de crédito inicialmente propuesta, pues se trata de una aplicación de crédito que en su origen, es decir, en la Ley de Presupuestos del Principado de Asturias para 2013, tenía el carácter de ampliable, por lo que resulta más adecuado tratarla como tal en el presupuesto prorrogado. En consecuencia, el proyecto de ley debe ser de autorización de endeudamiento para financiar una ampliación de crédito y no de autorización de endeudamiento para financiar la concesión de un suplemento de crédito. Un aspecto técnico que no afecta al fondo del asunto, que sigue siendo el mismo, ni muchísimo menos a su legalidad. Así, con este cambio se redactó el nuevo proyecto de ley que fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 30 de abril y remitido de nuevo a esta Cámara. Estamos, pues, señorías, ante la misma ley, pues la corrección realizada en ningún caso ha variado su fondo ni su objetivo, que el pasado 11 de abril les explicaba en este mismo escenario. Por ello van a permitirme que no me extienda hoy en los argumentos, por otra parte conocidos y mayoritariamente comprendidos, que evidencian la absoluta necesidad de una ley imprescindible. Tan solo quiero volver a destacar, de forma breve y contundente, 3 ideas esenciales. Primera idea. Estamos pidiendo autorización para un endeudamiento necesario e ineludible. Necesario porque nuestra prórroga contempla 221 millones en concepto de amortización de deuda y nuestras necesidades en 2014 son de 76 millones de euros más. Ineludible, porque ineludible es cumplir con los compromisos, pagar lo que se debe. No creo que nadie medianamente sensato contemple otra opción. Este Gobierno, desde luego, no lo hace. Cumple con todos sus compromisos, con las necesidades de hoy y con las de ayer. Y eso me lleva al segundo mensaje importante, conocido y que reitero. Esta ley significa más recursos para los ciudadanos. Es cierto que atravesamos tiempos especialmente propicios al fervor populista, pero seamos justos. Esta ley permitirá destinar a los ciudadanos 76 millones de euros, precisamente los 76 millones de euros que no será necesario detraer de nuestro presupuesto para pagar esas amortizaciones. Si no la aprobásemos, tendríamos que financiar amortizaciones de deuda con nuestros ingresos. Tendríamos que hacer un ajuste de 76 millones de euros en nuestras cuentas. Iríamos más allá de los ajustes que impone la estabilidad fiscal. La tercera idea es también reiterada y obligada también en ocasiones como esta. Nuestro endeudamiento sigue estando por debajo de la media de las comunidades autónomas. Somos la 4ª comunidad autónoma menos endeudada y nuestra calificación crediticia ha mejorado. Hemos pasado de BBB con perspectiva negativa a BBB con perspectiva estable. Usamos y reivindicamos el endeudamiento porque está dentro de los límites establecidos, porque es compatible con nuestra situación financiera y porque es, señorías, una herramienta imprescindible y renunciable para atravesar estos momentos de crisis continuada sin poner en riesgo nuestros servicios públicos fundamentales y nuestras inversiones, sin añadir más limitaciones autoimpuestas a las que ya nos están imponiendo. En cualquier caso, quiero recordarles que este proyecto de ley no supone incrementar la deuda del Principado, sino mantener la existente. En fin, y como bien saben, no aprobar esta ley significaría para Asturias más restricción innecesaria, menos
recursos imprescindibles. No voy a agotar el tiempo de presentación de este proyecto de ley, ya bien conocido, para reiterar más argumentos, ni mucho menos para responder a críticas pasadas y, me temo, inminentes. Lo que importa ahora es decidir si Asturias dispone ya de 76 millones de euros más o de 76 millones de euros menos. Ese es el fondo. Ese sigue siendo el objetivo de esta ley. Muchas gracias.